Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien y que tengan un excelente día. En el día de hoy voy a mostrarles en un vídeo cómo conectar dos fuentes de poder para alimentar un mismo rig de minería. Este es un procedimiento que podemos utilizar si tenemos fuentes de alimentación pequeñas o si no nos alcanzan los cables de alimentación para todas las gráficas que tenemos en el rig. En estos momentos que el hardware de minería está tan caro y difícil de conseguir, este método es muy utilizado. Espero que este video les ayude con su rig de minería. El procedimiento es más o menos igual que cuando armas un rig de minería con una sola fuente de alimentación. Vamos a ver dos formas. Uno donde utilizamos dos fuentes ATX pequeñas y para eso necesitamos usar este adaptador que te permite conectar una fuente, va a ser la primaria y otra la secundaria. Y el segundo ejemplo, voy a enseñarles cómo conectar una fuente ATX como primaria y la secundaria va a ser una fuente de servidor. Usar una fuente de servidor tiene varios pros, entre ellos que son mucho más baratas que las fuentes ATX y tienen una eficiencia mayor. Los contras es que son mucho más ruidosas y generan más calor. Así que si por casualidad tienes tu rig dentro del dormitorio, no te recomendaría usar una fuente de alimentación de servidor. En el primer caso vamos a ver cómo alimentar un rig con dos fuentes de poder. En este momento el hardware está muy caro y las fuentes de alimentación igual, las grandes, la de 1000, 1200, 1300, 1600 watts están muy caras y muy difíciles de conseguir. Y entonces tienen fuentes de alimentación pequeñas como esta de 750 watts o de 850 watts que solo tienen 4 puertos VGA. La de 750 watts, esta EVA G2 también tiene 4 puertos. Y vamos a hacernos la idea que tenemos, no sé, 6 tarjetas. Con 4 puertos VGA no nos va a alcanzar para alimentar las tarjetas y los risers, porque son muchos. Y entonces lo que podemos hacer es usar dos fuentes de alimentación, una como primaria y otra sincronizada para cuando encienda la primaria se encienda la secundaria. Con la primera vamos a alimentar el procesador, la motherboard, el ventilador del procesador y los discos duros. Cables PCI que generalmente ninguno de esos que dijimos ahora necesitamos. Podemos alimentar una o dos gráficas. Y con la secundaria vamos a alimentar todas las gráficas y los risers restantes. En este ejemplo yo tengo, este es mi rig de una RTX 3080. Voy a sincronizar, voy a poner esta fuente de alimentación alimentando nomás lo que es el board, el CPU y el disco duro, y con la secundaria voy a alimentar la tarjeta gráfica para que ustedes vean. Lo principal para poner dos fuentes cuando son de este tipo, dos fuentes ATX, es este adaptador, que es un adaptador de 24 pines para alimentar dos fuentes ATX a la vez. Les voy a dejar el link en la descripción. Después, en el segundo caso, vamos a ver cómo sincronizar una fuente ATX y una fuente de servidor como esta de 1200 watts. Bueno, aquí vamos a tener el conector de 24 pines de la motherboard. Esta va a ser la fuente secundaria y esta va a ser la fuente principal. Voy a quitar estos conectores que son los conectores PCI que están alimentando la gráfica y los voy a usar en la secundaria. Es bien sencillo, solo como les dije es tener este adaptador, y lo que vamos a hacer es quitar el conector de 24 pines de aquí de la motherboard, el que viene de la principal a la motherboard, y vamos a conectar este extremo
que es el macho, como ven, es igual que el que tiene la fuente. Lo vamos a conectar en la motherboard. Ya después que lo tenemos conectado, aquí este que es hembra, vamos a conectar el que viene de la fuente de alimentación primaria, que todo quede bien conectado, y en este segundo vamos a conectar el de la fuente secundaria. Ya ahí tenemos la conexión, y en esta fuente secundaria vamos a usarla para alimentar la gráfica y también para alimentar los risers, ya que tengo conectadas las dos fuentes de alimentación a través del adaptador. Como vamos a alimentar esta tarjeta de esta fuente, entonces la vamos a estar quitando aquí y la vamos a estar colocando en un riser para que se alimente completamente independiente de la segunda fuente de alimentación. Para eso voy a estar usando estos risers, que los compré en gpuriser.com. Están disponibles en Estados Unidos y en Europa a través de su tienda en el Reino Unido. Lamentablemente todavía para Sudamérica y otras partes del mundo no están disponibles. Para mí los mejores risers en el mercado. Tienen para alimentarlo un conector MOLED y conectores de 6 pines exclusivamente, no tienen conector SATA. Estos son la versión 10. Tenemos la gráfica y el riser alimentada de esta GPU, la secundaria, y la motherboard, el procesador y el disco duro alimentado de la primaria. Vamos a estar prendiendo los RIS. Y ahí pueden ver que ambas fuentes de alimentación están funcionando. Una para alimentar la tarjeta y otra para alimentar la motherboard. Bueno, ahora voy a proceder a apagar el RIS para hacer el segundo ejemplo, que sería con una fuente de servidor. Las fuentes de alimentación de servidor básicamente se dividen en tres partes, que son la fuente, el board y los cables. Por ejemplo, yo recomiendo este sitio web para el miner. No es un sponsor, pero ojalá lo fuera. No es un sponsor, pero es un lugar donde pueden comprar fuentes de servidor a buen precio. Últimamente están un poco más caras que como estaban anteriormente, pero siempre las pueden encontrar. Ahí van a encontrar fuentes de servidor, van a encontrar el breaking board, van a encontrar cables, accesorios y también el kit completo. Aquí ven, están los kits que ellos venden. Esta es de 1100 watts, de 1200 watts con el board que se ve tanto el voltaje como el amperaje. Esta es de 1400 watts. Aquí tenemos otra de 2400 watts, una de 1200 watts, que es la que yo tengo, la que les voy a mostrar en mi ejemplo. Aquí hay otra también de 1500 watts. Ellos tienen varias
de 750 watts. Este es el Pico Adapter que ellos venden para cuando usas el breaking board, que es tipo X7 y X8, que no tienen forma de cómo sincronizar. Tú puedes usar un Pico Adapter para conectarla a la motherboard. Ellos también te venden ese dispositivo. Y este es un kit de otra de 1200 watts. Y así tienen varias. Aquí, por ejemplo, esto es una fuente de 750 watts. Y lo que me gusta de este sitio es que te dan muchas especificaciones. Aquí te dicen que tiene una eficiencia Titanium más del 96%. Esta trabaja con 200 a 240 volts y te da 750 watts máximo. Ustedes saben, a eso tienen que aplicarle la regla del 20%. Eso quiere decir utilizar solo el 80% de la carga total que da una fuente de alimentación. Aquí tenemos otra de 1200 watts. Te dice aquí con los servidores que son compatibles, las especificaciones de 110 a 240, pero de 110 a 120 volts te da 900 watts máximo, y de 200 volts a 240 te da 1200 watts. Y te dice todos los modelos aquí de breaking board que son compatibles y lo que está incluido. Tenemos otra aquí de 2400 watts, eficiencia 94%. Igual aquí pueden ver las especificaciones. Estas nada más trabaja con 240. Y aquí te explica cada tipo de board que se puede usar en ella. Al igual pasa con los breaking board. Tenemos esta, que es la X7. Y aquí te dice la lista de compatibilidad con las fuentes que son compatibles. De 460 watts, las que son compatibles 750, 1100, 1200, 1400 y 1500. La X8, igual, las mismas características. La X11, que es la que yo le voy a mostrar en mi ejemplo, fue la que yo compré. Aquí te dice que soporta hasta 120 AM. Las cosas que incluye, los modelos de fuente que son compatibles, y está la más cara, que es la ZSX, que esta incluye un puerto de 24 pines para conectar la motherboard, y puedes conectar los ventiladores de lo mismo que el del procesador, que los otros que tengan la motherboard. Este funciona casi como si fuera una fuente ATX, y te lo venden junto también con el adaptador, donde puedes conectar la motherboard y la alimentación del CPU. 8 pines. Todos esos. Eso ustedes también lo pueden encontrar en eBay. Pero en eBay te dan menos especificaciones. Me gusta más Parallel Miner porque te especifica mucho las cosas y te aclara mucho. Aquí podemos ver los fuentes de servidor en eBay. Y los breaking board también en eBay. Como les dije, este sitio tiene el beneficio de que, por ejemplo, aquí pueden comprar el kit. Este, por ejemplo, que fue el que yo compré, el de 1200 watts. Ustedes le dan
y él tiene un rango aquí según lo que ustedes o las opciones que ustedes escogen. Por ejemplo, yo escogí 12 cables, pero pueden escoger hasta 16 cables de 6 a 6,2. Y aquí tienen los dos breaking board. Esta es la breaking board mía, la normal, que solo te da el voltaje, y esta te da el voltaje y el amperaje. Cuando agregas todas las opciones, aquí él te da detallado la descripción, te dice que la fuente trabaja de 110 volts a 240, que entre 110 y 120 te da 900 watts, que entre 200 y 240 volts te da 1200 watts, que la eficiencia es de 89%, te especifica todo lo que tiene el board y te dice los cables, las especificaciones que tienen. Como pueden ver, es un gauge, el grosor es 16, la longitud de 24 pulgadas, el máximo amperaje, el máximo wattaje que puede aguantar cada cable, el conector A de 6 pines y el conector B de 8 pines, 6 más 2, y lo que te incluye. Y aquí una lista más o menos detallada. Hay otras gráficas que se pueden alimentar con esta tarjeta, pero bueno, esta no está actualizada, pero tiene una lista de las gráficas que pudieras alimentar con esta fuente. Ya después de saber esto, podemos ver, imagínense que compren una fuente de 1200 con 16 cables y con la placa que les dice tanto el amperaje como el voltaje. Les cuesta $127 aparte del envío, está claro. Pero si ustedes buscaran ahora mismo una fuente ATX de 1200 watts igual, miren los precios: 300, 330, 370, entre 300 y 400, e incluso en algunos lugares más de 400. Entonces es ahí donde está la ventaja de tener una fuente servidor. Como les dije, son mucho más baratas y más eficientes. El problema es que son más ruidosas y generan más calor. Vamos ahora a proceder a ver cómo se hace la instalación. En el caso que usemos una fuente de servidor como esta, es mucho más sencillo. Las fuentes de servidor se componen de la fuente, del board, del breaking board y de los cables. A continuación le voy a presentar los distintos tipos de fuentes más o menos que hay, distintos tipos de board y lugares donde la puede comprar. Bueno, después que ya ustedes tengan su fuente que sea compatible con su board y que sepan las características de la fuente, cuántos watts le va a dar si lo están alimentando de 100 a 120 volts, o si lo están alimentando de 200 a 240, porque eso depende. Hay algunas, como en el caso de la de 750, que de 100 a 240 te va a dar los 750 watts de poder. Recuerden siempre aplicar la regla del 20%. Multiplican 750 por 0.8 y eso le va a dar la capacidad en watts real que deben utilizar. En este caso, igual me dice aquí que si utilizo de 110 a 120 volts, me va a dar 900 watts máximo. Si uso menos de 100 volts, me va a dar 800 watts máximo. Y si uso de 200 a 240 volts, me va a dar 1200 watts, que es la capacidad máxima.
siempre aplicando la regla del 20%. Yo voy a estar usando aquí, como es corriente residencial, voy a estar usando de 110 a 120 volts, porque es de una sola fase lo que tengo aquí, y me va a estar dando 900 watts máximo, pero esos 900 watts, el 80%, disculpen, que es lo que puedo utilizar, el 20% es de reserva, serían 720 watts. Bueno, en este caso es muy fácil. Después de chequear la compatibilidad del board con esto, lo único que tenemos que hacer es poner el board. Este board que está aquí tiene conectores para 12 cables de 6 pines. Estos son de 6 pines a 6,2. Tiene un conector Molex que es el que nos va a servir para sincronizar las dos fuentes. Tiene dos conectores de 4 pines que son para sincronizar fuentes de servidor entre ellas. Este Molex es para sincronizar una fuente ATX con la de servidor. Tiene un switch, un interruptor de encendido y apagado, que cuando se conectan, se sincronizan estas dos, este se queda inhabilitado, se deshabilita por defecto. Y tiene una pantalla que nos va a decir el voltaje de salida. Entonces, para alimentar, para sincronizar estas dos fuentes, lo que tenemos que usar es un cable de Molex, un cable periférico, que es el que vamos a estar usando. Lo ponemos aquí en periférico de la fuente primaria, y este cable Molex va a venir aquí a esta conexión con la fuente de alimentación de servidor, y de aquí voy a estar sacando 4 cables. 3 van a ser para alimentar la gráfica y uno para alimentar el riser. En mi caso, recuerden que esta es una 3080 Gaming Extreme, necesita 3 conectores de 8 pines. Ya tenemos todo listo. Recuerden, las fuentes de servidor son muy ruidosas y generan bastante calor, por lo tanto no los recomiendo que las usen en los dormitorios. Vamos a proceder a encender el RID. Como ven, todo funciona normal. La fuente de servidor arrancó después que la fuente de primaria, la ATX. Con esta estamos alimentando la motherboard, el procesador, el ventilador y el disco duro, y con esta estamos alimentando las diferentes tarjetas y los risers. Es así de sencillo. Hay diferentes tipos de board. Hay board donde van a tener que comprar algún adaptador, pero eso lo describe casi siempre el que te vende el producto. Y cuando usas dos fuentes ATX tienes que comprar el adaptador que les mostré en el ejemplo anterior. Es así de sencillo. Como les dije, hay veces que conseguir una fuente de alimentación grande cuando tienes muchas tarjetas es complicado, y puedes hacerlo uniendo dos fuentes pequeñas o usando una fuente de servidor, que son mucho más baratas y fáciles de encontrar. Bueno, eso es todo lo que quería mostrarles en este video. Como siempre, si les gustó el contenido y desean seguir recibiendo este tipo de información, por favor suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. En la descripción les dejo enlace de donde pueden comprar el adaptador para conectar las dos fuentes ATX, y de todos los sitios que usé para buscar esta información
y el enlace al sitio de Parallel Miner, donde pueden comprar lo mismo los kits que la fuente, el breaking board, cables. Hay varias cosas que pueden comprar ahí. Además, también les dejo enlace de mi canal de Discord por si desean hacerme algunas preguntas. También pueden dejar sus comentarios debajo acerca de lo que piensan de este video. Solo me queda desearles un excelente día, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.